Hoy vamos a mirar la modificación de los estatutos. Eso lo van a encontrar en los artículos 369 y 370, los cuales fueron objetos de demanda y la Corte, a través de sentencia C-485 de 2008, los declaró exequible con unas condiciones que vamos a decir más adelante. El 369 y 370 nos hablan de que la Asamblea es la que tiene la función de modificar los estatutos. Así como se hicieron por Asamblea en la reunión inicial, recuerden, la Asamblea también los puede modificar. Es más, en el artículo 373 dice que esa es una función exclusiva de la Asamblea. Entonces también pueden remitirse al 373 para que vean cuáles son las funciones exclusivas de la Asamblea. Entre esas, modificar los estatutos. Esa modificación, dice el 369, que debe registrarse dentro de los 5 días siguientes a su aprobación, hábiles siguientes. Si no se inscribe, dice el 369, no tiene validez ni comenzará a regir. Bueno, vamos a ver por qué se demandó ese artículo, porque mire que está diciendo que se modifica y mientras que no se inscriba, los estatutos no son válidos, no tienen plena validez. Entonces vamos a ver qué pasó. Los accionantes dijeron que esa norma era una afrenta al derecho de asociación sindical, porque violaba el convenio 87 y el artículo 39 de la Carta, pues era una injerencia del Estado en las asociaciones. No tenía por qué meterse en eso. Siempre pues el común denominador de estas demandas son esas. Entonces, la Corte, al asumir el estudio de constitucionalidad, manifestó que ese convenio 87 hace parte del bloque de constitucionalidad. Por tanto, sirve de parámetro para mirar si una norma interna es exequible o no es exequible. Entonces sirve como juicio de constitucionalidad. Pues bien, dice la Corte que el ejercicio de las actividades sindicales no puede estar sujeto a la concesión de un registro, pues eso equivale a un control previo por parte de una autoridad administrativa, la cual dice la Corte que podría rehusarse a no inscribir, a no registrarlo. Desde esa perspectiva funcional, esa facultad se asemeja a una autorización previa para la constitución de un sindicato también, más o menos, que ya vimos que el sindicato también se tiene que registrar, eso equivaldría pues a una autorización previa. Lo que está prohibido en el convenio y está prohibido en la Carta. Pero esa exigencia del 369 fue eliminada por el 370. Pero el 370 sufrió una modificación por la ley 584 del 2000. Entonces, ya entran en contradicción las dos normas, el 369 y el 370. Pero cuando no estaba,
no estaba vigente esa ley 584, las normas no tenían ese tipo de antinomia. Ahora, el 369 dice que debe registrarse, pero el 370 dice que no. Entonces hay que aplicar la norma posterior si hay ese conflicto. En todo caso, para no extender los argumentos de la Corte, de la sentencia, que es un poco larga, la Corte dice que debe dársele aplicación al 370 por ser posterior. De modo que en estos momentos la modificación de los estatutos, su registro es simplemente de publicidad. En ese orden de ideas, la Corte declara exequible el artículo 370, excepto alguna frase donde dice tiene validez. Entonces, la decisión de la Corte fue declarar exequible el artículo 370 modificado por el artículo 5 de la ley 584 de 2000, en el entendido que el depósito de la modificación de los estatutos cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al ministerio realizar un control sobre el contenido de la reforma. No puede meterse con los estatutos. Simplemente deposita y listo. Entonces eso de que no tiene validez mientras que no se registre, esa frasecita fue declarada inexequible. Creo que está también esa frase en el 369, que no tiene validez, y en el 370 también está. Entonces, esas dos normas fueron declaradas exequibles, pero inexequible la frase donde dice que no tienen validez. De modo que una vez modificados los estatutos, tienen plena vigencia. De modo que esa vigencia no puede estar sujeta o supeditada a un control previo por una autoridad administrativa. Entonces, bajo ese entendido, fue declarada exequible el artículo, excepto las frases que les mencioné. Bueno, esa es la clase de hoy sobre la modificación de los estatutos.